Ok, entonces, de nuevo, ahora que ven bien en la pantalla. Este código lo creamos la clase pasada, ¿cierto? En la cual simulamos el estanque piramidal. Para ello tuvimos que hacer una función aparte, ¿cierto? Que definía las funciones no lineales y con los parámetros que definimos para la simulación. En las entradas y las perturbaciones ocupamos el comando O de 23, perdón, para realizar la simulación. Vamos a reejecutar. Dice que es algo incompleto. Acá tiene que ser. Acá. Pero eso es lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Ah, porque estoy en otra carpeta. Ya, corramos todo entonces. Ahí sí. Estaba en otra carpeta, entonces no tenía la función O de piramidal. Ya, y ese es el resultado que habíamos obtenido en la clase pasada, ¿cierto? Este es el modelo no lineal simulado. Acá tenemos las variables de estado. Esas son las entradas y perturbaciones particularmente de este caso. ¿Ya? Fíjense que acá no estamos dibujando el flujo de salida. ¿Ya? Igual sería interesante, lo vamos a agregar en este código. En esta versión vamos a agregar, por ejemplo, en este mismo gráfico. Eh, el flujo de salida, nosotros sabemos de que no es algo que conozcamos como tal, pero sabíamos que era A sub h, ¿cierto? Multiplicando la raíz cuadrada de 2 por g por h, ¿cierto? Y h era la primera variable de estado. Exacto. X1. Entonces, si corriéramos este código, ¿qué dice? Ah, y era I1. Aquí la asignamos como I a la salida. No dibujo nada acá. Ajá. Ah, que soy tonto. Fíjense que es un double y tengo que pasarle todo el primer vector. Entonces fíjense que I, ¿cierto? Son 1000 puntos por dos elementos. Entonces le pasé solamente un punto. Tengo que pasarle todas las filas y la primera columna. Ahí sí. Ahí está el flujo de salida, la rojita. ¿Ok? Entonces para ser consistente y poner la leyenda, vamos a copiar este pedazo de código, que como siempre hace, recicla códigos viejos, ¿cierto? O los códigos del profe. Y acá le vamos a poner este el flujo de entrada y este el flujo de salida que estaba polar electrostática. Ahí está. Entonces el flujo de salida, fíjense que como el nivel del estanque es cero al principio, el flujo de salida es prácticamente cero. Entonces a medida que aumenta la altura del estanque, como la columna de agua pesa más, va saliendo más. Tiene sentido. ¿Ok? Entonces eso es una pequeña mejora con respecto al código anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es simular el modelo lineal. Para eso acuérdense que necesitábamos un punto de operación. Y asumimos para este caso de que el punto de operación iba a ser, va a cerrar la ventana, iba a ser determinado por estos valores nominales, ¿vale? Es decir, el flujo de entrada de agua pura iba a ser 1 y el flujo de entrada de agua con sal iba a ser 2 y la concentración de sal iba a ser 3. ¿Ya? Eso fue lo que definimos porque solamente para reciclar la información de la simulación anterior y eso es lo que tengo anotado acá. Con estos parámetros, ¿cierto? Puedo calcular la altura en estado estacionario y la concentración en estado estacionario. ¿Ok? Y con toda la información como tal, puedo definir las matrices. ¿Ya? Si no nos equivocamos en tipear, y la verdad no les voy a mentir, no revisé si las matrices estaban bien o mal, debiese funcionar bien. ¿Ok? Entonces tengo que A es esta matriz, B es esa matriz, E. Lo que nos faltaba es definir las otras matrices, las C, D y E, ¿ya? Y eso dijimos de que las vamos a definir arbitrariamente. La matriz C vamos a asumir que es 1, 1, ya, la matriz D es 0 y la matriz F es 0. ¿Ok?
Entonces, para cuando yo llamo el comando ss, lo que tengo que hacer es llamarlo de esa forma. Le paso a la matriz A, le paso a la matriz B truco, digamos, que hicimos en pizarra, la matriz C y la matriz D truco que hicimos en pizarra. ¿Ok? Y eso debe generarme el elemento sistema. Y me arrojó un error. B and D properties must be matrices. ¿Y B no es matriz? Sí, pues sí, una matriz. Y B, tengo dos variables de estado y una entrada. Todavía las dimensiones de B. 2 por 1, ¿sí? Las dimensiones de B también. Y las dimensiones de E, 2 por 2. Entonces si pongo B, me queda una matriz de 3 por 2, de 2 por 3, ¿está bien? BE. Entonces, ¿cuál fue el error que me arrojó? B and D must be matrices with the same number of columns. Ya. Es que estas dos tienen que tener el mismo número de columnas, ¿ya? Y fíjense que aquí lo definí como 0, ¿ya? Y está mal definido acá en la pizarra. Acuérdense que el vector de perturbaciones acá tenemos Q perturbaciones por 1, ¿ya? Acá tenemos P entradas por 1. Entonces acá tengo N por 1. Entonces esa matriz tiene que ser de N por N, ya tiene que tener la misma dimensionalidad de esa. La matriz D tiene que tener la misma dimensionalidad de esa, ¿vale? Es decir, tiene que ser del número de variables de estado por el número de entradas. Y la matriz F tiene que tener la misma dimensionalidad de esa, que es N por Q, ¿ok? Entonces lo que me está diciendo es que esto tiene que tener el mismo número de columnas, P, P, ¿ok? Entonces si lo defino así está malo, porque fíjense que tengo una entrada. Entonces D está bien que sea tengo una salida, ¿ya? Este en realidad no es N, este en realidad es el número de salida. Pongamos, no me acuerdo qué variable ocupamos acá, pongamos el R, pero en los apuntes ocupé otro nombre, ¿ya? Entonces va a tener R por 1 salida, entonces te va a ser R por N, este en realidad es R por P, este en realidad es R por Q, ¿ok? Son las mismas letras que ocupamos en los apuntes. Entonces lo que sucede, que ojalá que quede en el audio, es que esta matriz y esta tienen que tener el mismo número de columnas, y eso no está pasando. Porque si como tengo una sola salida y tengo una sola entrada, esta matriz está bien, D es 0, ¿ya? Pero acá tengo dos perturbaciones, ¿cierto? Que son el flujo de sal y la concentración de sal. Entonces la matriz F tiene que ser de las mismas dimensiones de la matriz G, ¿ya? Entonces, como tengo una salida, tiene que ser de una fila y tantas columnas como perturbaciones tengo. Entonces tiene que ser 0, 0. ¿Ok? Era un problema de dimensionalidad, era error. Entonces veamos si eso dice corregir el problema. Esto es 0, 0. Ya, definimos y va. Ahora corrió esa parte sin problema. ¿Ok? Era solamente un problema de dimensionalidad. Entonces, ahora podemos ocupar el comando lsim, ¿ya? Siempre, insisto, hasta el cansancio, lean la documentación. Me da la salida, que ahora no me interesa porque en realidad no sabemos realmente cuál es la salida, así que solamente vamos a dibujar la variable estado, que es la tercera salida, y las entradas son esto que tengo acá, ¿ok? Fíjense que nosotros estamos haciendo el truco de que la entrada es la entrada concatenada con las perturbaciones. Entonces eso es lo que hay que pasarle acá al lsim. Entonces al lsim, la primera salida que era la salida, la i, no me interesa, el vector de tiempo tampoco me interesa porque yo solo estoy pasando como argumento, entonces no quiero que me sobreescriba la variable, solo me interesa la tercera salida, me falta una coma, que son las variables de estado. Entonces hacemos lsim, requeríamos el sistema, la entrada y el vector de tiempo. Esos eran todos los parámetros que requería lsim, ¿cierto? Y además les puedo agregar las condiciones iniciales. Entonces vamos a condiciones iniciales. ¿Cuáles fueron las condiciones iniciales que le pusimos acá? No me acuerdo cómo le pusimos a ese vector.
Lo habíamos definido antes ya. Y 0 le habíamos puesto. ¿Ya? Vamos a ocupar esas mismas condiciones iniciales. El vector de tiempo vamos a ocupar el mismo, pero la entrada para LSIM es distinta. ¿Ya? Fíjense que la entrada lo que estamos haciendo... ¿Se lo puede marcar en rojo? Ah, justo quedó debajo de la... Está acá. Este es mi vector de entrada. U concatenado con P. ¿Cierto? Porque así logramos hacer esto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Ok? Entonces eso es lo que nos falta hacer acá. Y el vector de entradas entonces es FA, que es la entrada original de T, abajo FM de T y abajo de eso CM de T. Ese es el vector de todas las entradas. ¿Ok? Y esto debe ser... funcionar. Veamos si... Ya, ahí está. Esas son las variables de estado de acuerdo al modelo lineal. ¿Ok? Entonces, ploteamos de nuevo lo que habíamos dibujado antes, que es esto de acá. Seguimos dibujando en la primera el flujo de entrada y el flujo de salida. Acá las perturbaciones. Y en la tercera, que acuérdense que I tenía el nombre de, es la salida de el resultado de simular por el OD23. Entonces en este gráfico voy a agregar las variables de estado. ¿Ok? Y me quedaron en 0. La razón es... A ver si antes había visto algo. Ah, los valores me dieron súper chicos, ¿se dan cuenta? ¿Qué estamos haciendo mal acá? Algo habíamos dicho de que la matriz estaba mal condicionada. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada? Y era por una razón en particular, que parece que el valor de H0. A ver, veamos que la matriz A es muy chica. Por 10 elevado a menos 4. Eso es lo que está afectando. A ver, el 0.1. Sigue dándome valores súper chicos. 10 elevado a menos 3. Porque la matriz A sigue teniendo valores súper pequeños. 10 elevado a menos 6, más chico todavía. Entonces era para el otro lado que hay que cambiar. Ya, hay que ir con valores más decentes, ¿ya? Tengo que revisar un poquito dónde está la otra figura. No, no es esa, la figura 1. Bueno, eso pasa cuando hace demostraciones en vivo, no siempre funciona todo. Ya, fíjense que a pesar de que los números no están correctos, la evolución que tengo acá, ¿ya? Es prácticamente la misma. Y lo que tengo acá, de que sube un poquito baja la concentración, a pesar de que los niveles no se ven, logra verse una tendencia similar. Así que tan mal no estamos. ¿Ok? Vamos a verificar todo. ¿Sí? Volvamos al valor original que teníamos acá. Ponemos aquí, acá. Era 1, ¿verdad? Sí, esa es la simulación que teníamos. Algo cuando cambiamos esto. Ya, esa me gusta un poquito más porque alcanza. Fíjense que la altura alcanza algún valor y no crece irracionalmente.
ya, y acá sube quizás muy rápido. 0.8. Habíamos estado jugando con esto en la clase pasada. Un poco. Ya, ahí crece más suave. Fíjese que el flujo de salida incluso da más bonito. Porque aquí pum, sube la altura y sube. 0.8 todavía sigue siendo mucho. 0.5. Vale, lo simulé dos veces. 0.5. No alcanza a subir acá. Sigue estando en 0 la altura. Ah, sube un poquito, muy poquito. Es que lo que quiero es que con el flujo de entrada igual se alcanza a llenar algo. Sí, igual algo se llena. 0.25. Ya, pero lo que pasa es que sigue creciendo irracionalmente acá y eso es lo que no quiero que pase. Quiero que se estabilicen un poco. 0.4. Ya, ahí está, me gusta un poco más. Veamos cómo me queda la matriz. Ah, tengo que definirla abajo. Ya, ahí está. Me queda un problema numérico porque se dan cuenta la matriz A. Ahora me queda una matriz grande. Antes tenía un número de 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 4. Evidentemente hacer inversión numérica, cualquier cálculo numérico en eso, arroja un montón de errores, ¿ya? Entonces, es un problema netamente de los parámetros del sistema. Vamos a, en la figura que estamos generando acá, ya sabemos la entrada y la salida en realidad, así que me voy a olvidar de esto, y solamente en la figura 2 vamos a dibujar, vamos a comparar, ¿cierto?, las variables de estado originales con respecto a las variables de estado lineales, ¿ok? Le voy a poner L de lineal y CL sub S de lineal, ¿ya? Ya. Ahí nos da prácticamente pura basura, pero por lo menos está dentro del mismo rango, ¿ya? Revisemos las matrices, a ver si son las mismas que teníamos acá. Esto estamos en el sistema de señales. Ajá, me equivoqué. Apuntes. Variable estado. Ya. No, son de otro. Ese es el sistema que simulamos. Asumiendo que en eso no nos equivocamos. H0, 1 partido por 2G, FA, FM, FA partido por H todo eso al cuadrado. 2G, FM, FA partido por H todo al cuadrado, perfecto. CS0 es FM partido por FM, todo eso multiplicado por eso. Ya, sí, eso está igual. ¿Ok? La matriz A que yo obtuve cuando hice esto es eso que tengo ahí. Ah, por eso habíamos cambiado la resolución otra vez para poder escribirla así. Tengo el menos A cuadrado por H por la raíz cuadrada de 2G. Todo eso partido por dos veces H0 elevado a 5 medios. 0, abajo 0. Y acá abajo menos 3A FM0 más FA. Todo eso partido por H0 cubo. Ya, eso está igual. Ahí estaría la matriz B. HA partido, o sea, A0 partido por H0 cuadrado. Menos 3A. C0 partido por H0 cubo. Menos 3A cuadrado partido por H0 cubo. Y la matriz G. A cuadrado partido por eso. 0. 3A cuadrado, 3A cuadrado, CM. 0, CS0. H0 cubo. Y acá 3A cuadrado por FM. Ah, ya, no lo había escrito bien. No es eso entonces. ¿Cuánto me da H0 acá? 2,26. Ya, fíjense que el H0 es 2,86 y el CS0 que obtuvimos es 2.
Entonces la aproximación tiene que ser súper buena cuando la altura está cerca de 2,8 y el flujo está cerca de 2, ¿ya? Y cuando la altura está cerca de 2, la altura nunca alcanza a estar cerca de 2, recién acá está cerca de 2. Cuando estamos cerca de eso, fíjense que la altura tiende a acercarse, ¿ya? Entonces no estamos cerca nunca del punto de operación, por eso el resultado está tan malo. Y este debe estar cerca de 2,8. Fíjense que dijimos que el H0, ya ahí está la explicación. Pongamos eso ahí. El H0 que me dio es 2,8. Entonces cuando la altura esté en 2,8, entonces la aproximación va a ser buena. ¿Sí? ¿Dónde está el 2,8? Está como por acá, ¿cierto? Ahí fíjense que la diferencia es poquita. Acá cerca del 3 la diferencia se parece mucho. Entonces cuando estamos por aquí funciona bien. Todo el resto da basura. Y el CS0 me dio 2. Entonces cuando el flujo, el CS, que el rojo esté aquí, recién la aproximación debe ser buena. Y esta trata de alcanzar. Pero como la aproximación de este no es la misma, no me funciona tan bien. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser un truco y voy a hacer de que opere y vamos a resimular el sistema anterior cerca de ese punto de operación. ¿Ok? Entonces voy a copiar esto acá y voy a dar eso como la condición inicial para el código anterior. Y vamos a guardar este como uno nuevo. Con la fecha de hoy. Para que tengan la versión original y la versión modificada. Ese es un consejo cada vez que vayan a modificar algo de un código, porque la primera parte no funcionaba bien. Ahora vamos a modificar la simulación de la primera parte para operar cerca de ese punto de operación y poder comparar realmente y darnos cuenta que cuando estoy cerca del punto de operación funciona y después de eso se da basura, ¿ya? Entonces voy a darle esa condición inicial como que comienza el sistema simulando eso. Entonces, fíjense que es una muy buena práctica hacer un respaldo del código, ¿ya? Un respaldo del código. Entonces las condiciones iniciales me las va a dar ese punto de operación y reciclamos este código y eso va a ser mi condición inicial. ¿Ok? Eso fue lo único que yo cambié en el código anterior. Entonces el código nuevo me da esa simulación. ¿Ok? Con esa condición inicial. Y ahora, si comparamos, debería darnos algo un poquito más decente. Aquí el azul sigue siendo de la altura. Y fíjense que, miren, aquí partimos en el punto de operación y la altura es exactamente igual y a medida que me voy alejando, esto se va yendo hacia otro lado, ¿ya? Y fíjense que la concentración también se está acercando. Así que lo que voy a hacer yo, voy a jugar un ratito en este código, voy a cambiar las condiciones, los valores de los flujos de entrada de tal forma de asegurarme de estar operando cerca del punto de operación y poder comparar y que se den cuenta que en realidad se parece. Solamente hay que cambiar las condiciones iniciales, ¿ya? La definición de las entradas y las perturbaciones. Y después de un rato, como a los 5 segundos, voy a hacer que se alejen. Entonces van a ver que se parece mucho y después se dispara. ¿Ok? Solamente modificar un poco las entradas y perturbaciones para asegurarme que eso ocurra. ¿Ya? Así que ese es el ejercicio que voy a hacer ahora y les voy a dejar el código final con la imagen en el Classroom. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, a medida que modificamos un poco el parámetro del sistema, obtuvimos que si ya por lo menos están en la misma escala, solamente porque era un problema de simulación numérica. Y la segunda parte, que es la que nos interesa, es asegurarnos de que funcione bien. Porque fíjense que cuando estoy en el punto de operación, que es la condición inicial, es exactamente igual. Aquí está en la condición inicial y aquí está en la misma condición inicial. Y a medida que las entradas y perturbaciones hacen que me aleje de eso, entonces la simulación pierde ese sentido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en los 5 minutos que me quedan, si el flujo de entrada lo mantengo constante, ¿dónde están las funciones? Son las condiciones iniciales. Si yo cambio el flujo de entrada, el F sub A, que le pusimos un valor nominal de 1, ¿ya? El otro 2 y 3. Dejé los valores estacionarios, que son los valores que definimos. Entonces no cambió nada eso.
Cambie solamente el resultado. Y miren, esto es un poco más interesante. Lo que hice yo fue solamente cambiar de que la concentración se mantuviera constante en 3 y partiera siempre con el valor nominal. Entonces tengo el flujo de entrada. Se me perdió. El flujo de entrada es 1 siempre y después sube a 6, en 5. Y la concentración y el flujo de sal vienen constantes y valen siempre lo mismo para toda la simulación. ¿Qué obtuve? Obtuve de que la altura se mantiene constante, es una aproximación relativamente decente esta, pero fíjese en la concentración. La concentración original es la roja, ¿ya? Y la concentración por el modelo lineal es la morada. Entonces, mientras no cambie la concentración del flujo de entrada, esto se mantiene, la aproximación es exacta. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo que hice fue aplicar el escalón en el flujo de agua pura y eso hace que la concentración cambie. La concentración real baja a 1, pero la concentración lineal, como me alejo del punto de operación, es una pésima aproximación. A eso me refiero que modificando las entradas para asegurarme de que por un rango opere dentro del punto de operación que yo definí, entonces la aproximación es buena. Y cuando me alejo, se dispara. ¿Ok? Pasa el cero, exacto. ¿Ya? Porque es un modelo lineal. Entonces, la aproximación que hicimos, como es buena serie de Taylor, es buena mientras me encuentre dentro de ese rango. ¿Ok? Entonces, por eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a modificar las entradas, cosas de asegurarme de que esté operando cerca de eso y después de eso me salgo y van a ver que dentro del rango es buena y fuera del rango es mala. ¿Ya? Así que queda eso pendiente, no alcanzo el video, ya son las 10, así que les tengo que dar chip libre para que se vayan a dormir por fin de semana completo. ¿Ya?